Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca, nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Mi querido Lalo, las redes sociales. Sí, las redes sociales de este programa Por Escrito nos pueden seguir en Facebook en Revista Por Escrito, en Twitter @Por Escrito, en Instagram @Revista Por Escrito. También nos pueden escuchar en Spotify con la palabra Por Escrito, nuestra página web porescrito.org, en YouTube en el canal Por Escrito y en Código Libre los miércoles a las 9 de la noche. Muy bien, mi querida Ceci, como que escucho gaitas a lo lejos, se empieza a meter la neblina, veo unos nudos raros. ¿Cuál será el pretexto literario del día de hoy? No se vaya. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci, ¿qué tenemos el día de hoy? Imagínate a Juan Carlos vestido de falda, con cuadritos. Hoy nos vamos a ir lejos, Juan Carlos, tienes razón, nos vamos a ir a este lado del mundo donde hay mucha neblina, humedad, islas. Y bueno, nos vamos a ir a esta parte del mundo en donde se origina algo que se denomina como la literatura celta. La literatura celta que va a referir lengua muy, muy específica, que va a abarcar varias idiomas, el irlandés, el galés, el córnico, el manés, el gaélico escocés, el bretón y, por supuesto, el idioma inglés. Hablaremos en este programa de la riquísima literatura celta. Que no solo es irnos a un lugar geográfico que el día de hoy está, digamos, localizado en las islas, todavía islas británicas, sino que también nos tenemos que ir en el tiempo hacia atrás. Va a ser interesante cómo fue que se dio la colonización de la isla de la actual Irlanda, porque hablamos de los celtas y al menos vamos a poder hablar en las conversaciones de la relación que tiene esta cultura celta, esta isla británica, también en la conexión con el continente, porque están los celtíberos, es decir, los celtas que también estuvieron en la península ibérica. Cuando se habla de la raza cósmica de José Vasconcelos, también hacemos referencia a esa pequeña herencia que tenemos de los celtíberos, evidentemente a través de la conquista de los españoles en América. Pero tenemos un rico panorama, no solo nutrido de imágenes muy metidas en el inconsciente colectivo, que es la neblina, los pastos verdes, los nudos, cierta magia y unos personajes que a mí me encantan, que no debemos confundir con magos, que son los druidas, que son estos conocedores de las hierbas, que son conocedores de la naturaleza y que permiten hacer, si no exactamente magia, al menos unas pócimas que pueden ayudar a pues conseguir conquistas, conseguir victorias y hacer héroes legendarios. Ya estamos imaginando a Juan Carlos y a Cecilia Durán haciendo sus pócimas en estos calderotes grandototes que están siempre llenos de magia y de misterio. Por eso a mí me gusta mucho la literatura celta, porque hay esta como la neblina que nos teje este misterio que se va a desvelar a partir del siglo VI de nuestra era y que va a corresponder a las obras que están al principio de lo que conocemos como la Alta Edad Media, cuando van a aparecer estos primeros poemas escritos de las Islas Británicas, como bien decía Juan Carlos. Una vez disponible la tan ansiada referencia visual, vamos a ver que existe una gran similitud estructural entre la literatura celta con la literatura germánica y con la literatura nórdica, porque bien dice Juan Carlos, sí vamos a estar separados por el Mar del Norte y por el Canal de la Mancha al continente europeo.
Sin embargo, recordemos que estas son civilizaciones muy marítimas. Entonces, lo que está sucediendo al norte de Europa, en todos estos países nórdicos, va a empezar a, por medio de viajes, por medio de conquistas, por medio de vikingos, etcétera, se empiezan a hacer este tipo de intercambios y vamos a ver que las fronteras entre estos pueblos no estaban tan delimitadas como creemos que estuvieron desde el principio. Sí, es que finalmente eso es la gran riqueza de la cultura celta y donde se pierden estas fronteras en efecto. Pensemos en el Imperio Romano. El Imperio Romano se va a extender todo alrededor del Mediterráneo y van a intentar incursionar en la isla británica. Pero va a llegar un momento en el que no van a poder avanzar más allá. Ahí hay un legendario muro de Adriano, que en épocas de este emperador quedará ahí como diciendo, hasta aquí llegamos y ya para allá no nos interesa. Y es ahí donde se va a tejer un poco esta literatura más arcaica. También es cierto que el cristianismo va a terminar permeando por allí. El día de hoy, Irlanda, específicamente la Irlanda del Sur, para diferenciarla de la del norte, es católica y muy ferviente. Y es muy curioso porque el cristianismo permeó mucho la cultura irlandesa y británica, pero no tanto la literatura. Eso es lo que es muy, muy extraordinario y por eso hasta el día de hoy se conserva pues muchos de estos influjos y de estas figuras. Y se conservan precisamente también porque los romanos no lo, voy a usar esta palabra que me gusta cada vez más, manosearon tanto porque lograron quedarse aislados de esta manera. Y sin embargo, ya con el cristianismo sí va a haber ahí un impulso literario y de figuras también. Y fíjate, Juan, que creo que siempre hablamos como del influjo de Roma y de cómo Roma fue conquistando desde sus posiciones hacia Asia y hacia los confines de Europa, pero los celtas eran grandes guerreros y los celtas también estuvieron conquistando y también fueron llevando su influencia, o sea, vemos vestigios en la península ibérica, en Francia, y en buena parte de lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Cómo eran? ¿Cómo es esta cultura? Porque de los romanos conocemos mucho y pareciera como que a los celtas los hemos dejado en esa parte nebulosa del misterio. Bueno, eran personajes muy guerreros, como ya dije, y hacían alarde de su conquista y de ser muy, muy valientes y furiosos, etcétera, ¿no? Pero también eran grandes parranderos. Les encantaba la fiesta, todo lo que tuviera que ver con estas fiestas grandes, con grandes borracheras también, y sobre todo ellos creían en la vida después de la muerte, en la que seguían luchando, porque su espíritu era muy, muy guerrero y se sentían, como tú bien apuntaste, fervorosamente, y reitero la palabra, fervorosamente atraídos por la magia, por los conjuros, por los brebajes, pero también por los sacrificios y por los hechizos que tenían como una cuestión curativa, adivinativa también, pero en una de esas, si me caías mal, también te podía echar ahí un maleficio, una maldición, en fin, todo eso conforma y forma parte de lo que es la cultura celta. Aguerridos, parranderos y borrachos, un poco también. Me hace Divertidos, ¿no? recordar la figura, hay una mascota de un equipo de fútbol americano colegial que es la de los irlandeses peleadores de Notre Dame, que curiosamente Notre Dame, por si no lo saben, está en el estado de Indiana y es un irlandés que está preparado con los puños para poder pelear y hay comunidades irlandesas en Estados Unidos y pues parte de la población norteamericana se fue dando con ello. Y ahorita que mencionaba Ceci me hizo recordar hacia el año 1200, estos irlandeses también se van a mezclar con los escandinavos, con los vikingos, y ahí también se va a dar, digamos, se va a seguir nutriendo esta literatura. Mucho de lo poco que se conserva
de la literatura celta y lo que ha llegado hasta nosotros, histórico literario, se da en esta época. Se tiene poco de lo anterior, pero podemos, a través de lo que sí se conserva, reconstruir estas almas celtas, que son almas muy especiales y que son muy diferentes a las del resto del continente. Pero bueno, creo que vamos a dejarlo de momento por aquí y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. El día de hoy les quiero platicar qué es anglosajón, qué significa este vocablo que utilizamos con mucha frecuencia y algunas veces no nos paramos a reflexionar qué significa. A principios del siglo V después de Cristo, Gran Bretaña comenzó a ser invadida por unas feroces tribus procedentes de Noruega, de Dinamarca y al noreste de Alemania. Eran los anglos, provenientes de pueblos germánicos, y los sajones, que terminaron creando la cultura anglosajona en Gran Bretaña, que perduraría nada más y nada menos que por 400 años. Al principio, los anglosajones fueron contratados como mercenarios para defender a los británicos de los enemigos del norte, los pictos, que vivían en lo que hoy es Escocia. Pero en el año 600 después de Cristo, los anglosajones ya se habían asentado en el este y en el sur de Inglaterra, conquistando a aquellos a los que habían contratado. Les convieron el mandado. ¿Qué pasó? Hubo una división en los reinos. La Inglaterra anglosajona estaba dividida en 7 reinos: Northumbria al norte, Mercia y Wessex al oeste, East Anglia al este y Essex, Kent y Sussex al suroeste. Aunque algunos británicos fueron hacia el oeste, a Gales y a Cornwall, muchos de ellos se quedaron y probablemente terminaron con descendencia de los anglosajones. Se mezclaron, era evidente. No obstante, los británicos eran tratados como ciudadanos de segunda, obligados a convertirse en trabajadores o en tierra de esclavos. ¿Y cómo fue su jerarquía social? Pues los anglosajones poseían una sociedad sumamente jerarquizada que podemos ver actualmente en la isla británica, con el rey y los nobles en lo más alto, los campesinos en el medio, y por debajo de ellos se encontraban los trabajadores agrícolas, quienes no podían abandonar el lugar donde trabajaban. Y por supuesto, los esclavos. Los nobles poseían grandes cantidades de tierra entregadas directamente por el rey, mientras que los campesinos libres se les daban menos tierras y tenían que servir en el ejército del rey. Los esclavos, por su parte, eran personas que habían sido capturadas durante la guerra o que habían quebrantado las leyes, o tal vez eran personas que nacieron pobres y se habían vendido a sí mismas a cambio de comida. La mayor parte de las personas que vivían en Inglaterra anglosajona eran granjeros. La aparición de este nuevo tipo de personas que se dedicaban al campo cultivable, al campo abierto, significó que tenían que trabajar todos ellos juntos como en equipo, de modo que los campesinos comenzaron a forjar grandes pueblos. También las ciudades se transformaron lentamente en centros comerciales, y aquí los nobles vendían esclavos, animales, pieles, cuero, tela, lana, a cambio de joyas procedentes probablemente de otros países, ruedas de molino alemanas, cerámica de Egipto, vino del norte de Francia, piedras preciosas del Oriente Medio, y esto hizo que todas estas ciudades se convirtieran en puntos comerciales. Por supuesto, toda esta configuración social cambió la visión de Gran Bretaña. Las incursiones vikingas en el siglo IX, que destruyeron todos los reinos anglosajones, y después de que el rey inglés Eduardo el Confesor muriera sin heredero, Guillermo, el duque de Normandía, invadió Inglaterra, derrotando a todos los anglosajones en la batalla de Hastings en 1066. A partir de este momento, gobernó sobre Inglaterra como Guillermo I hasta heredar el trono a su hijo, coronado como Enrique I después de su muerte. Esto es lo que son los anglosajones. Conversaciones.
Mi querida Ceci, al ritmo de las gaitas, al ritmo de los druidas en los calderos, ¿cómo te gustaría comenzar esta conversación? Con faldita de cuadros y hablando de cómo es la literatura celta. Y es que fíjate, hay algo muy bonito que tienen ellos. Ellos, igual que los griegos, igual que los romanos, tenían esta tendencia a mezclar a la persona con los dioses que ocupaban un papel protagonista activo en la vida de los seres humanos. Y lo iban mezclando y lo iban tejiendo alrededor de historias. De esta manera, lo real y lo ficticio se funden en un universo muy compacto, muy bien forjado, y los mitos van narrando historias en un marco filosófico e histórico sobre la existencia de la humanidad. Por lo que los druidas tenían una importancia en este punto, eran como el eslabón que unían al ser humano y a los dioses, a la realidad y a lo fantástico. En cambio, las sagas cuentan estas hazañas de un héroe. Es como muy emocionante leerlos porque tienen una temática más afín a la función de los bardos. Todo se va como volviendo literario, y la sabiduría druida va a influir con argumentos en las composiciones. Entonces, verdaderamente es como estar leyendo cuentitos infantiles con temas muy profundos. Bien, justo me abres un poquito la pauta, voy a leerlo porque no los reconozco como tal. Hablando de las sagas irlandesas, hay tres grandes ciclos. El ciclo del Úster o de la materia de Irlanda, el ciclo oceánico, y que son las baladas de Ocean, que es este héroe, y todo el ciclo artúrico, que nosotros quizá más bien relacionamos con Inglaterra, pero en realidad todo surge más o menos en esta misma zona geográfica, en este mismo tiempo. Y voy a aprovechar para hacer alusión al menos que yo conozca, el máximo experto en literatura celta antigua, se llama Ramón Sainero. Él tiene este librito por Editorial Acal, que es Las Sagas Celtas, que este lo estoy leyendo en este momento. Vamos a averiguar un poco por dónde va la cosa, pero como bien señala Ceci, hay una diferencia entre la saga, que es más la aventura, el héroe imaginado, y la leyenda, que es más esta situación histórica que no sabemos hasta dónde. Estoy pensando, por ejemplo, en un Gilgamesh en la antigüedad. Y aquí tiene dos pequeños libros. Uno se llama Los orígenes de la leyenda de Breogán, que de hecho la esculturita que vemos por allí es una escultura y una torre que están en Galicia, porque en este libro Sainero nos cuenta cómo fueron migrantes del interior de Europa a través de la península ibérica, desde la actual Galicia, Sainero es gallego, que se dieron las invasiones, por no hablar de conquistas como tal, de los territorios actualmente de Irlanda. Y termina con el Lever Gabala o el libro de las invasiones. Y este libro de las invasiones precisamente relata cómo se fue poblando la isla que actualmente ocupa el territorio de Irlanda. Fíjate, Juan, que tú hablas muy como con mucha precisión de cómo se ha ido construyendo la historia de la literatura celta. Y a mí me gusta mucho hablar de la influencia que tienen ellos en las tradiciones, y me dejaste recordando toda la influencia que tienen en la parte de Galicia, que es una de las regiones de la península ibérica en donde hay más como mitos y leyendas alrededor de brujas, duendes. Por ejemplo, ellos tienen las bruxas, tienen las lavandeiras, tienen la morite, las moiras también. Todas estas como hechiceras de caldero, etcétera, que incluso tienen influencia hasta en la comida, y que estas mismas, al momento de venir con Colón y luego con Hernán Cortés, vienen muchos gallegos a conquistar, y eso se asientan en nuestro propio imaginario. Por ejemplo,
con los aluches que existen en la península de Yucatán, con un poco de los alebrijes, en fin, ¿no? Y no solamente es eso, sino también la música celta, como tú bien decías, que viene mezclada con los conjuros y que se ajustaban muy bien con la poética y con la métrica narrativa, que aparte logra que esto vaya popularizando estos cantos que tenían ellos y por supuesto todos estos como imágenes de juglares que ellos tenían a partir de la gaita. Y la tradición literaria celta va a perdurar y sigue influyéndonos, y la verdad es que tú que eres tan amante de Tolkien, te das cuenta cómo incluso la influencia celta permea en la literatura de nuestros días. No, sin duda, sin duda. Hay una palabra que lo explica mejor, pero ahorita no la recuerdo, que es cuando se dan estas fusiones, como bien comentas, de tradiciones de un lado y de otro. Y sigo pensando en el cristianismo porque sí permea mucho el cristianismo también en la parte histórica, no tanto en la literaria. Pero a ver, pensemos, se cristianiza el centro de México y ya cuando los monjes van hacia el norte del país, se mezcla este cristianismo con el paganismo propio de la región y tenemos una brujería muy particular, medio cristianizada en el norte del país. Y es que hay que pensar también que los conquistadores no eran los más cultos, eran más bien las personas que habían sido expulsadas de los diferentes territorios, y entonces cuando llegan acá llega también un cristianismo, cuando la reforma protestante está en pleno apogeo y una necesidad de evangelización muy interesante, y por eso lo que ocurre en México y la herencia que podamos tener de los celtas está presente. Y nos encanta andarnos disfrazando, aunque el tema de la gaita nos diga después Eric Hobsbawm que es una invención del siglo XVII, que probablemente lo sea, son todos estos elementos que nosotros hemos adoptado como parte de una cultura rica y nutrida de héroes, de leyendas. A mí que me gusta mucho Asterix, tiene algunos elementos muy propiamente celtas, y estoy pensando en Panoramix, el druida, que si mi memoria no me falla, ese es su nombre, y la pócima mágica que hace más fuerte a Asterix. Aunque ellos son galos y son franceses, en el fondo estos elementos son elementos propios de las leyendas celtas. Y mira, esto que tú dices, estas mezclas que se fueron haciendo de las tradiciones con la religión, bueno, van a generar después muchos problemas. ¿Por qué? Porque la tradición religiosa cristiana y todos estos mitos y leyendas van a tratar como de cambiar todas estas costumbres barbáricas, y va a traer problemas gravísimos y batallas religiosas muy, muy complejas. Perceval o el cuento del Grial de Crietén de Troyes es la historia que nos cuenta las aventuras de un joven galés que se destaca por su nobleza, por su valor, porque digo, la parte más famosa de la literatura celta es la de los caballeros, cómo empiezan los reinos, etcétera, ¿no? Entonces, Perceval vive con su madre en la naturaleza y sin contacto alguno con el mundo. Pero un día se encuentra con unos caballos y decide unirse a ellos, con lo cual hunde a su madre en una tristeza enorme. Ya en la corte del rey Arturo, a donde acude para nombrarse caballero, le encomiendan que derrote al malvado caballero rojo, cosa que Perceval consigue con una lanza. Te digo, hablan de héroes, ya sabes, de hazañas, etcétera. Y claro que el joven protagonista ya va a ser nombrado caballero, va a participar en luchas, en defensas, en guerras, y quiere ir al castillo del Grial, donde habita el rey pescador. Hay que leer Perceval o el cuento del Grial para que yo no les diga en qué se acaba esta historia tan interesante. Que además también como buenas leyendas se pierde con el tiempo porque eran primero tradiciones orales y el día de hoy se utiliza todavía mucho. Tengo aquí en mis manos el ciclo del Grial, Gawain y los caminos de Avalon de Jan Markale, aquí lo tengo, donde Gawain es el sobrino mayor del rey Arturo y su heredero legítimo.
Es asimismo el único caballero que todavía escucha al mago Merlín o al druida Merlín después de que éste ha desaparecido de la Torre Invisible. Torres invisibles, armas mágicas, reinos que pueden o deben ser conquistados. También hay un poco del amor cortés. Todo esto es lo que tiene esta literatura celta, más pegada a la isla británica, pero celta finalmente. Y fíjate que también, bueno, tú sabes que para mí una figura del cristianismo que es muy, muy admirada es la figura de José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico que es el que presta el sepulcro para que puedan enterrar el cuerpo de Cristo y en donde se da el milagro de la resurrección. Pero él es al que se le atribuye que guarda reliquias, guarda la cruz en donde Cristo fue crucificado, guarda la copa en donde se hizo la primera consagración y esa se conoce como el Santo Grial, guarda los clavos de la cruz, en fin, yo no sé qué tanto haya sido cierto, qué tanto haya sido como aderezado por leyendas, porque los clavos de Cristo se supone que acabaron en Roma, la corona de Cristo está en la Sainte-Chapelle en París, y el Santo Grial, todo el mundo lo anda buscando, y se supone que los viajes de José de Arimatea lo llevaron hasta esta zona donde están los celtas. El Santo Grial, que es este copón en donde se hace la primera consagración y la primera transformación del vino en la sangre, la transmutación de hecho, eso es como el gran anhelo de todos ellos. Entonces, va a haber siempre esta cuestión tanto mítica como de leyenda, como religiosa, porque el personaje de José de Arimatea existe y Flavio, el historiador, da cuenta de él. O sea, no es un personaje de leyenda. Los evangelios, tanto los evangelios, los 4 evangelios como los evangelios apócrifos, hablan de José de Arimatea, y todo lo que viene alrededor de todas las reliquias de Cristo, eso ya empieza a formar parte muy, muy importante de la literatura celta que corresponde a la etapa alta de la Edad Media. Me hiciste pensar en la espada del rey Arturo. Por Por ahí ejemplo, tenemos pendiente un programa que hablaría de las espadas específicamente. Esta espada famosa en la piedra es la que le va a dar no solo el título de rey al famoso Arturo, sino que es lo que le va a permitir también ganar en batallas, hablando justo de las reliquias de las que nos podemos hacer cargo. Claro, es muy complicado históricamente revisar que pueda existir estas reliquias. Entonces son más bien signos los que nos van a permitir hacer esta revisión, digamos, histórica. Estaba pensando también ahorita, bueno, en el Rey Arturo y en pues, muchos objetos que han servido para literariamente lograr los triunfos, ¿no? También estaba pensando, porque aquí tengo en la mano una edición de Tristán e Isolda, que es otra historia que está plagada de esta niebla de Avalon, que está consagrada a las almas celtas, donde es una historia que me fascina, porque son dos enamorados que tienen, es un amor prohibido, donde finalmente morirán, porque morir por amor es una de las cosas más heroicas que se puede hacer, y como cuenta la leyenda, cuando han sido sepultados por separado, las hierbitas logran de alguna manera conectarse y no sé si salen de los cadáveres de los personajes legendarios y se conectan finalmente para que en la muerte puedan estar juntos. Son este tipo de historias, es este tipo de romanticismo, es este estilo medio mágico, legendario de reliquia, el que empapa toda la literatura celta. y otro libro que a mí me gustaría recomendar, que es de Manuel Alberto, que es Diosas celtas, mitos, religión y leyendas. Este habla de esta mezcla nuevamente de la religión, la mitología celta, que tiene la importancia que él está subrayando es el de las diosas, de estas figuras femeninas, esta diosa madre que es territorial, tribal, que habla de la fertilidad, que habla de las diosas que habitan en
en los arroyos, en los lagos, escribiendo un ensayo sobre La Llorona, y pareciera como que esta parte de La Llorona, porque La Llorona siempre anda en los lagos, en las vertientes de los ríos, en las cuencas de las lagunas, etcétera, tiene mucho origen en la literatura celta, en estas formidables diosas guerreras que al mismo tiempo eran madres protectoras, pero al mismo tiempo les tenías que temer porque eran figuras femeninas sumamente poderosas. Esto enseña una dominación de conocimientos principales, no solo en la mitología, en la religión, en la tradición popular, sino también en la literatura oral, porque gracias a la literatura oral es que nosotros pudimos conocer todas estas tradiciones que de la oralidad pasó al manuscrito, de un complejo mundo de imágenes, de personajes, de dioses, etcétera, de hechiceros que vienen gracias a la literatura celta y que después se pasaron a la literatura universal. Hay que hacer alusión también, así como hemos hablado de los druidas, pues un poco también del juglar. Estaba buscando, pero no localicé el nombre específico porque no era juglar como tal, como se le conocía ahí en Irlanda, pero se conocen tres nombres de poetas que relataban las historias de los héroes celtas. Los voy a tratar de decir, no soy muy bueno con este. Whitsit sería uno de ellos, Caedmon sería otro y Cinewulf sería el tercero. Aquí también se mezcla un poco, estoy hablando de una obra que a Raúl también le gusta mucho y que hemos hablado en este programa, el Beowulf. Aunque el Beowulf se atribuye hoy a Dinamarca, es esta mezcla ya entre lo irlandés y lo danés. Recordemos que fueron los vikingos de Dinamarca los que van a hacer conquistas en la isla de Irlanda, aunque específicamente esta leyenda de Beowulf no está escrita ni en danés ni en irlandés, sino precisamente en inglés, y en un inglés que empezaba a tratar de abrirse su espacio entre las lenguas escandinavas y la lengua irlandesa. Fíjate, Juan, que además me gusta mucho hablar de literatura celta porque habla de lo más profundo del ser humano, de la envidia, del deshonor, del honor, de la soberbia, en fin, a personas que de repente se ven muy cercanas al poder. En fin, me parece que es de suma importancia tener estas historias que nos llevan a los límites de cada persona, que nos van presentando caminos y que nos llevan a entender las causas de por qué alguien puede ser honorable o por qué alguien se despeña por un barranco. ¿Cuáles son las intenciones egoístas y cuáles son las intenciones que verdaderamente nos generan comunidad, lo que nos da impotencia, lo que nos da rabia y cómo podemos sublimar estos sentimientos o no? Y en la literatura celta vamos a encontrar muchísimos ejemplos. Yo quiero agradecer a Ariadna Belén Reina, que fue la que nos ayudó a generar este guión que verdaderamente riquísimo y quedó perfectamente bien hecho. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Antes de despedir el programa, hacer quizá alusión no tanto a esta novelita que se llama Almas Celtas, que ya había traído alguna vez y que es viejito, es de estos que le heredé a mi tía abuela. Justo el alma, ya hablaba Ceci en algún momento del programa de la trascendencia en la que creían estos irlandeses, en esta vida después de la muerte, en la existencia de los espíritus y las hadas, y estas hadas que además cuidan a los espíritus para poderlos conducir. Es parte de este imaginario colectivo que heredamos el día de hoy de la literatura celta, y pues un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo Quevedo y a Brandon Hurley por hacer esto posible, también por supuesto a Diego Lome, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. El placer del texto es que el momento en mi propio cuerpo persiste sus propias ideas, ya que mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo.
Roland Barthes.